Tecnología Generación 30. Bienvenidos a su programa Extramuros, Economía y Nación. El día de hoy tenemos el tema el autotransporte federal de pasajeros en la economía mexicana. En la actualidad, el autotransporte federal de pasajeros constituye una industria de cuantiosa importancia para la economía del país, pues resulta un hecho palpable que del total de la población mexicana económicamente activa, un gran porcentaje se desplaza en autobús, no obstante de existir otros medios de transporte. El autotransporte de pasajeros lo mismo mueve al estudiante que asiste a realizar alguna práctica fuera de su lugar de origen, como al ejecutivo que debe desplazarse para la culminación de un negocio. Es un medio de transporte al alcance de la población en general y que constituye un crecimiento económico desde el punto de vista que se quiera ver. Desarrollo de infraestructura para la operación del servicio, creación de fuentes de empleo para diversos perfiles, inversión, fuente de ingresos estatales a partir del pago de impuestos y derechos, etc. En cifras emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2016, se determinaba que el autotransporte federal de pasajeros movió al 96% del total nacional de pasajeros. Es así que la industria del autotransporte federal de pasajeros es una base sólida no solo para la economía de un país, sino también un pilar en el desarrollo social del mismo. Y así damos inicio al programa de hoy. Bienvenidos. Muchísimas gracias, buenas tardes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marilyn, por la excelente introducción que nos hiciste favor de darnos por ahí, que nos mandó el licenciado aquí presente. Ahorita vamos a platicar. Buenas tardes nuevamente, les saluda Silvia Delgado González. Este día, miércoles 19 de junio, te damos la más cordial bienvenida a Extramuros, Economía y Nación, programa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Gracias por su audiencia, es un gusto que estén todos los miércoles aquí con nosotros. Esperamos sus mensajes, dudas, comentarios. Aquí tenemos a nuestro experto, entonces aprovechenlo. Estamos todos los miércoles 3 en punto de la tarde. Agradecemos equipo de producción, gracias, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, el día de hoy tenemos por tema el autotransporte federal de pasajeros en la economía mexicana. Como hace un momentito Marilyn nos hizo favor de darnos la introducción, con la presencia de nuestro invitado, el licenciado Dorian Méndez Gueno, así sí, se pronuncia, Gueno. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, licenciado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, el licenciado Dorian tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una licenciatura en Psicología, es egresado del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, es alumno IMPO, exalumno IMPO. Actualmente está cursando la maestría en Derecho Familiar, también aquí en IMPO. También está cursando la licenciatura en Administración y Finanzas, en IMPO también, en IMES. Y bueno, tiene un diplomado en Psicología Forense por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y diversos cursos en materia laboral y de seguridad social, como finiquito, despido y liquidación, seguro social, sueldos y salarios. Por ahí tenemos más información, por favor. Bueno, dentro de su experiencia laboral, él se desempeñó como gerente de relaciones laborales para el Grupo Seguridad Integral, conformado por diversas empresas dedicadas a la seguridad privada. Actualmente se desempeña como abogado responsable del área jurídica de siniestros, control y gestión vehicular en la empresa Omnibus de México, SADCB, miembro activo de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo, miembro activo de la Comisión de Leyes y Reglamentos en las Cámaras Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo. Se ha desempeñado como docente en las materias de Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho Civil y Mercantil, Legislación Turística en el Instituto Superior de Estudios de Turismo. Como actividades curriculares se ha desempeñado también como profesor de música para escuelas particulares. Y bueno, me llevó una grata sorpresa, platicaba detrás de la cámara, que además toca bien bonito y gracias, canta, repito, es alumno de IMPO, la licenciatura en Administración y Finanzas y también la maestría en Derecho Familiar. Bueno, pues bienvenido, Dorian, muchísimas gracias.
quiero decirles que es un gran profesionista, pero también como alumno es brillante, sí quería presumirte. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí, el espacio es tuyo y bueno, me gustaría iniciar con la primera pregunta. ¿De qué manera se clasifica el servicio de autotransporte federal en México? El espacio es tuyo, Dorian. Adelante y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Nuevamente gracias, al contrario, maestra, es un honor para mí. Gracias. Bueno, el autotransporte federal vamos a subclasificarlo en dos partes porque tenemos transporte de carga y transporte de pasajeros. Específicamente vamos a dedicarnos a hablar del autotransporte de pasajeros. Correcto. El Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares es la legislación que rige al autotransporte en México. Regula el autotransporte de pasajeros en autotransporte de pasaje, autotransporte turístico, autotransporte de puertos y aeropuertos. Pueden llevar a los pasajeros a entrar a zonas federales. A su vez, el autotransporte de pasajeros, que es al que nos vamos a especificar, se clasifica en servicio de lujo, ejecutivo, de primera, económico, mixto, dependiendo del tipo de servicio que se preste. Claro. Esa es la clasificación que se da, la clasificación legal y la clasificación que impera en el país. Ok, y bueno, en la introducción lo comentabas y yo te pregunto, ¿por qué consideras que el autotransporte federal de pasajeros es una fuente importante de ingresos para la federación? Muy sencillo, el autotransporte federal de pasajeros genera, podría yo decir, gran cantidad, si no es que como industria, la gran mayoría de los ingresos como servicio a la federación. El autotransporte federal de pasajeros, para funcionar como tal, necesita obviamente las empresas debidamente constituidas, Claro. pagan impuestos, tienen que hacer inversión en infraestructura, inversión en terminales, porque las terminales también forman parte del sistema de autotransporte federal. Todo esto conlleva, para poder funcionar, pago de contribuciones, pago de derechos, obra pública, todo este tipo de situaciones que tienen como enfoque, independientemente del funcionamiento de las empresas, pues el crecimiento del país. Definitivamente el autotransporte federal mueve a todos. Tenemos venta de boletos de avión, el tren, barco, pero está comprobado que el autotransporte de pasajeros en autobús es el medio más seguro y el que más pasajeros mueve. Sí, porque además es el más accesible. Así por es. los costos también, ¿no? Por Así los es. precios hacia a las personas que lo van a utilizar. Así es, como escuchábamos en la introducción, lo mismo mueve las empresas de autotransporte al estudiante que sale a hacer alguna especialidad, una tarea inclusive, que a un empresario, un hombre de negocios que va a cerrar un negocio precisamente. No hay distinción. Quizá cambie el tipo de servicio que contraten, pero el autotransporte mueve a todo el país, así de simple. Muy bien, interesante. Bueno, ¿y cómo es que el Estado controla que los servicios de autotransporte federal se presten debidamente en beneficio del pasajero? Bueno, el autotransporte federal de pasajeros, voy a insistir, debidamente constituido, las empresas formales, tenemos una regulación, una normatividad que el Estado ha cuidado todos los aspectos. De verdad, los pasajeros que abordan a las empresas constituidas, como la mía, es un orgullo decirlo, tienen la certeza de que están abordando un autobús que cumple con los requisitos tanto de la calidad del servicio como la normatividad que impera. Existen normas oficiales, maestra, que se abocan tanto a las medidas que tiene que tener el autobús, el número de llantas, cómo debe de circular, los orígenes y destinos que debe cursar. Hay normas que también regulan las horas de conducción de los operadores. ¿Esto qué va a garantizar? Pues va a garantizar que el conductor maneje de manera segura. Claro. La seguridad de los pasajeros pues va debidamente garantizada, porque es un control que la autoridad impone, independientemente del cumplimiento o de los programas que las empresas implementen. La autoridad verifica, a través de las autoridades federales auxiliares, el debido cumplimiento. Se revisan las bitácoras, se ve que los operadores hayan tenido sus revisiones médicas, que los operadores hayan
hecho los cambios donde debe, y esto es cosa que los pasajeros a veces desconocen, porque muchas veces se piensa que hacen un viaje directo de origen a fin y no, hay horas de conducción que están establecidas, todo enfocado en pro de la seguridad del pasajero. Sí, la logística, ¿no? Así es. Que tienen que llevar, y la seguridad. Así es. Depende de la zona, son las corridas que les permiten hacer, supongo. Sí, bueno, ya también las corridas están determinadas conforme al permiso concesionado que se tiene, pero sí la conducción, las horas, le digo, están limitadas. No va usted a encontrar en las empresas realmente legales que un conductor le maneje 20 horas. Eso es impensable. Sí, claro, es inseguro para el usuario y para él mismo. Así ¿no? es. Tiene que descansar para Así poder ir conduciendo con seguridad. Exactamente. Sus 5 sentidos bien puestos. Sí. Ok. Bueno, ¿qué pasa con los servicios irregulares de autotransporte federal? Pues, ¿qué pasa? Pasa que ahí voy a permitirme tocar el aspecto económico, maestra. Adelante. Porque estos servicios irregulares, digo, en sus clases vimos la competencia desleal, Sí, claro. pues es totalmente una competencia desleal. Las empresas debidamente constituidas pagamos impuestos, derechos, cuidamos la calidad del servicio, implementamos programas. ¿Qué pasa con los transportes piratas? Que ni siquiera cuentan con un permiso para circular en las zonas que están circulando. Tenemos que muchas veces estas empresas tienen permiso turístico. ¿Y qué pasa? Que el permiso turístico a usted le va a permitir hacer un viaje turístico. Usted contrata su autobús para irse, vamos a decir, a pasear a Acapulco, ¿no? Lleva su excursión y eso es el permiso que tienen. Nosotros, bueno, las empresas de autotransporte federal cuentan con un permiso que tiene establecidos los orígenes y destinos para prestar el servicio al pasajero. Por esos permisos hay que cubrir ciertos requisitos, no es nada más pedir, la Secretaría de Comunicaciones es muy estricta para dar esos permisos. Hay que acreditar que se cuenta con instalaciones, que los autobuses tienen la calidad que deben de tener, la tecnología necesaria. Hay que acreditar que tienen sus condiciones físico-mecánicas debidamente verificadas. Esto de las condiciones físico-mecánicas pues está enfocado a que no vaya a haber una falla mecánica en camino. Condiciones óptimas. Sí, totalmente, si no, no se dan los permisos. Cosas que los autobuses piratas no tienen. Obviamente ellos se van a dar el lujo de vender un boleto, hasta inclusive atrás de las centrales de autobuses, a un menor costo, pero que conlleve ese menor costo. Pues primero, económicamente hablando, pues no hay una circulación como debe de haber, Claro. de la economía nacional. Sí. Por otra parte, pues la inseguridad del pasajero que lo aborda no está garantizada, cosa que es lo contrario en el caso de las empresas establecidas. Es una competencia desleal. Se ha tratado con la autoridad de tomar cartas, pero ahí sí definitivamente es el gobierno federal quien tiene que regular sí, esto. tomar las cartas. Pues regulado está, todo es que de verdad se imponga el cumplimiento. Sí, porque fíjate, ahorita bueno, me quedo pensando, si buscamos por economía, es decir, por menores costos, algo de este tipo, de todas maneras lo mencionaste al inicio de tu plática, hay de diferentes costos de la misma empresa o de las mismas empresas que te dan precios accesibles, depende del servicio que tú quieras utilizar. Sí. Igual y cuesta lo mismo que los otros. Así es, usted puede comprar un servicio económico, si no puede comprar un servicio ejecutivo. Muy bien, Dorian. Vamos en un momento unos pequeños comerciales, sí, pero antes de irnos al primer corte, quisiera platicarles, invitarlos al tercer Congreso Internacional de Psicología, la adolescencia en el siglo XXI, con fechas del 19 al 20 de julio. Recuerden que tenemos precios hasta el 30 de junio desde 2,000 hasta 2,700 y hasta el 16 de julio de 2,300 a 3,000 pesos. Depende de si es el congreso, precongreso, poscongreso o el paquete completo. ¿De acuerdo? Por aquí los esperamos, va a estar muy bueno. Regresamos en un momento, esto es Extramuros. Ya estamos de regreso en Extramuros, gracias por permanecer con nosotros. Ya veo que por ahí ya tenemos algunos comentarios y preguntas, si quieres le damos seguimiento y tengo por ahí 2 preguntitas más para ti. Claro, maestra.
Bueno, dice Telefonito muy nueva. Hola, lamentablemente con el nuevo gobierno hemos regresado al pasado. ¿Tú qué dices de eso? Es que no es específico. ¿A qué se refiere con regresar al pasado? Aquí te esperamos. Por favor, complementa o concreta tu pregunta para que nuestro invitado, el licenciado Dorian, la pueda contestar, ¿de acuerdo? Jazz Rodríguez, felicidades Dorian, éxito. Ya ves, Dorian, 3 porras, muy bien. Jorge Alberto Pablo, qué bien por lo de la música. Yo soy timbalero. ¿Sabes qué es eso? Tocar los timbales, percusiones. Ok. Candy Alejandra, hola Candy. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿qué podría hacer tanto el Estado como la comunidad para que ya no haya tanta inseguridad? Me refiero a los asaltos. Muy bien, se pregunta, una buena pregunta. Fuerte, sí. Sí, porque lamentablemente las condiciones sociales del país nos han enseñado que la inseguridad ha ido en aumento. Efectivamente es una situación que tanto la sociedad como el Estado tienen que trabajar. Sin embargo, sí recae en el Estado el cuidado de la seguridad pública. Claro. Vamos a referirnos al caso que tratamos, el del autotransporte federal. Cuando lamentablemente se da la comisión de un delito, porque a pesar de todos los sistemas que se puedan tomar de prevención por las empresas, se llega a cometer un delito, bueno, se presentan las denuncias, se hace todo lo demás, pero hace falta más respuesta por parte del gobierno federal. Debe de implementar sistemas de revisión en carreteras más rígidos, enfocados a eso, a la seguridad. Últimamente, y digo últimamente porque este es un problema que viene a colación reciente, maestra, en la cuestión de los indocumentados. Las empresas, y vuelvo a insistir, debidamente constituidas, estamos colaborando con el gobierno federal de la mano para aplicar estas políticas que nuestro señor presidente ha implementado. Ya no vamos a vender boletos, o ya no estamos vendiendo boletos si no hay una identificación oficial. Sí, apenas lo publicaron. ¿Sí? Aunque no hay una legislación que nos obligue a las empresas a hacerlo. Pero bueno, estamos de la mano con el gobierno para dar el servicio y por los intereses del país, ¿verdad? Estamos cumpliéndolo. Sin embargo, siento que se están enfocando mucho más a cuidar este aspecto de que no viajen indocumentados que cuidar la seguridad en las carreteras. Y son aspectos importantes, porque en mi opinión, pues también no es nada más darle gusto a nuestro vecino. Claro. Hay que cuidar también la casa. Claro. Que esto ya tiene, pues, de un tiempo hacia acá, ¿no? Sí. Que hemos tenido ese tipo de problemas. Sí. Y bueno, digo, las empresas funcionan debidamente, pero al no existir una legislación que obligue a que se revise la identidad del pasajero, no se estaba obligando. Aún no existe la legislación, aclaro. Sin embargo, bueno, en apoyo al gobierno federal, las empresas ya estamos implementando esa situación de ya no vender boleto. También por si la gente que nos ve quiere realizar viajes, deben de estar conscientes que deben llevar en la empresa que viajen su identificación. Sí, como cuando vas a viajar en avión, ¿no? Exactamente. Ese Exactamente. es un control total. similar. Sí, claro. Un control similar. Sí, eso me parece pertinente. Sí. Ahora, específicamente, ¿qué puede hacer la comunidad para que no haya tanta inseguridad? Denuncien. La cultura de la denuncia. Hace falta la cultura de la denuncia en este país. Hay que denunciar. Sí, y fíjate que ahorita se me ocurre que podríamos hacer otro segundo programa hablando precisamente el por qué la gente no denuncia, qué hay del otro lado, porque pues está esa parte de pierdo muchas horas, Sí. no me hacen caso, me tratan mal, entonces yo creo que sería una buena idea tú como abogado y que estás metido en toda esta parte de leyes y esto, que igual y nos pudieras pues dar una plática de esto, ¿no? Yo, Sí, yo con gusto, creo maestra. que a toda Porque sí nuestra hay muchas audiencia, cosas sí, claro. atrás de la por no eso, denuncia. digo, comento esto por lo que acabas de mencionar, denuncien, sí, pero ¿qué hay del otro lado? ¿Por qué la gente no denuncia? Sí, ¿no? principalmente hay el temor, lamentablemente, no el temor a la inseguridad o a la delincuencia como tal, sino el trato que vamos a recibir Exacto. en las agencias del ministerio. Exacto. Pero bueno, igual es un buen tema para programar, ¿te Claro, parece? Ok, gracias. Ruy Rangel, buenas tardes. Hola Ruy, soy de la licenciatura en Informática Administrativa. ¿Qué tanto afecta la inseguridad de la delincuencia a la economía del autotransporte y qué acciones realizan para prevenirlas? Es similar, pero aquí impacta directamente en la economía. Bueno,
Afecta a la economía, no vamos a decir del autotransporte, porque la confianza de la gente no baja. La gente siente un servicio seguro, y de verdad, la gente se da cuenta que el servicio es seguro. Lamentablemente, pues afecta a quien es víctima del delito. Y volvemos a lo mismo, la gente tiene que denunciar. Tienen que denunciar, nosotros como empresas presionar a la autoridad para que se impongan mayores estrategias de seguridad pública en la carretera, porque, vuelvo a insistir, maestra, nosotros prestamos un servicio seguro, pero es obligación del Estado cuidar la seguridad pública, no de los particulares. Sí, y efectivamente lo que mencionas, impacta en la economía siempre y cuando disminuyera el uso, pero aunado a esto, lo mencionaste en un inicio, es necesario, es el más acudido, entonces pues de todas maneras lo tienes que usar, porque tienes que moverte. Así es. ¿No? Muy bien. Eri Hernández, linda tarde. Hola Eri, soy de la licenciatura en Informática Administrativa Generación Séptima. ¿Qué medidas se pueden tomar para regular los servicios de transporte? Ok, como lo comentábamos al principio, el Estado debe tener rigidez con todas estas empresas que no se encuentran debidamente reguladas, porque pues que las demás empresas cumplan, pues va a garantizar que el pasajero va a tener un servicio de calidad, un servicio profesional y un servicio idóneo. Pero mientras no se regule la participación por fuera de esas empresas que no funcionan como debe de ser, digo, no es aventarlo ahorita, pero le corresponde también al Estado regular esa situación, hacer operativos, verificar. La competencia desleal de verdad en materia de autotransporte es muy grande, muy grande. Son empresas piratas y sí, como le dije, afectan a la economía, no solo de las empresas constituidas, ni del pasajero, sino de la evasión economía. de impuestos. Claro, por supuesto. Evasión de impuestos. Por supuesto. Pues sí. Muy bien. Ok, por ahí tenemos Jorge Alberto Pablo. ¿Sabe qué medidas tienen las empresas para regular los precios y que los pasajeros no busquen alternativas más baratas? Interesante pregunta. Ok, los precios de las tarifas se definen dependiendo del servicio. Todas las tarifas que las empresas tienen se registran, se inscriben ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual garantiza que son las tarifas establecidas y verificadas por la autoridad. Obviamente un servicio de primera, un servicio ejecutivo, pues va a tener un costo mayor porque es un servicio mejor, va a tener otras características como es a lo mejor la entrega de un lonchecito, autobuses más amplios, menos asientos, bueno, pero todos esos costos están debidamente registrados ante la autoridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Claro. Aquí entra la cuestión de que la libre competencia, pues sí, o sea, las empresas que cumplen, obviamente va a ser una competencia leal, porque usted va a ver que la diferencia se va a dar en el servicio. Claro. O el pasajero va a elegir con cuál se va, pero va a elegir servicio. Sí, y sobre todo que ya hay mucha información en internet, en las páginas de internet, y ahí, digo, como usuarios podemos checar y podemos ver qué empresas son las que están establecidas, no nada más porque está más barato a dónde me voy o con quién me voy, ¿no? Así es. Ver que estén realmente establecidas, porque la página de inmediato la detecta uno. Así es, ¿no? sí. Muy bien. Mauricio Jiménez Andrade. Hola, buenas tardes. Hola, Mauricio. Quisiera preguntar qué tan factible sería automatizar los sistemas de transporte. Con esto me refiero a implementar pilotos automáticos programados para cumplir con los reglamentos y regulaciones necesarias para garantizar la seguridad de los pasajeros. Asimismo, quisiera preguntar, ¿sería posible establecer normas más estrictas con respecto al límite de pasajeros en los sistemas de transporte público? Vamos a dividir las preguntas. La última pregunta es muy interesante, sí, pero hay una confusión. Pero vamos a la primera. Los sistemas de automatización. Aquí nos hablan de un sistema de piloto automático como los aviones. Bueno, no debemos decir imposible porque la tecnología avanza. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de un tráfico aéreo que de un tráfico terrestre. Sí, claro. Sería muy difícil. Más sin embargo, los autobuses nuevos de los armadores, no, maestra, son una maravilla. Tienen unos sistemas de seguridad,
detectan objetos al frente, tienen sistemas que a la ponchadura de una llanta estabilizan el mismo autobús para evitar una volcadura. Son situaciones que yo creo que están optimizados tecnológicamente, y es otra cosa que también el pasajero debe cuidar cuando viaja con empresas debidamente constituidas, cosa que una empresa pirata tienen autobuses habilitados, maquillados, armados. Entonces, Okay. Pero en la última parte de la pregunta. Ok, mira, me estás diciendo que si nos vamos a un corte y si te parece regresamos con la segunda parte de esta pregunta que es muy interesante. Claro que sí. Si me permites un momentito, Esteban, quisiera comentarles que los invitamos a participar en las actividades que el INPO ofrece en este mes de la diversidad sexual. Dichas actividades estarán distribuidas en 3 planteles: Montevideo, Tlalpan y Tláhuac. Puedes encontrar el calendario en nuestras redes sociales, la entrada es libre. Y bueno, va a haber un concurso de fotografía y revisa las bases en las redes sociales. Por favor, vénganse, vamos a participar, es una gran oportunidad de ver que INPO está muy comprometida con la equidad, con la igualdad. Entonces, pues vénganse, chicos, aquí los esperamos. Regresamos en un momento, esto es Extramuros. Ya estamos de regreso por aquí en Extramuros. Si te parece, continuamos, que en la otra parte de la pregunta la voy a repetir. ¿Sería posible establecer normas más estrictas con respecto al límite de pasajeros en los sistemas de transporte público? Bueno, yo creo que, sin temor a equivocarme, no lo sé, pero creo que esta pregunta está enfocada al transporte urbano. Sí, yo sí la entiendo. Porque el autotransporte federal de pasajeros no hay sobrecupo. El autobús tiene 32 lugares, vende 32 boletos. Tiene 40 lugares, vende 40 boletos. Vende 41 boletos y eso va a ser objeto de una sanción, además de un riesgo. Además, ¿quién va a realizar un viaje, vamos a pensar, a Monterrey de pie? No, pues no. Yo creo que más bien esta pregunta está enfocada al autotransporte urbano. Al urbano, sí. Y bueno, y sí serían las autoridades locales las que deben regular esta situación. Deben regularlo. Así es. Otro tema por platicar. Otro tema, sí. Si por ahí queda la respuesta contestada de manera correcta, o si quieres agregarla, aclararla, con mucho gusto, pues de una vez, y ahorita el licenciado te la estará contestando, ¿sale? Nani Sandoval, hola, buenas tardes. ¿Qué podemos hacer para que el Estado preste mayor seguridad al pueblo, ya que se está saliendo de control la seguridad en las calles? A ver, podemos hacer como tu punto de vista, porque bueno, estamos platicando del transporte, ¿no? Sí. Pero sí, tu punto de vista, bueno, tu experiencia como abogado, por ejemplo. Pues lo que le dije en un principio, maestra, que la ciudadanía denuncie, porque también si no tenemos la cultura de la denuncia, ¿cómo vamos a exigir que se persiga el delito, que se persiga? Sí, claro. Ahora, independientemente de eso, es una situación de los dos, ciudadanía y autoridades. Y vuelvo a insistir, la mayor parte recae en la autoridad, que es la autoridad quien debe cuidar la seguridad pública. Pero bueno, la forma de que la sociedad pueda participar es denunciando, creando programas vecinales, todas esas cosas. Sí, claro. Muchas gracias. Juan Antonio Rodríguez, ¿qué apoyo podría dar las autoridades para que el servicio sea mejor y evitar los transportes piratas? Es lo que mencionabas hace un ratito, las verificaciones, ¿no?, de la autoridad para evitar esas competencias desleales. Ok. Daniel Caicedo, hola Daniel, saludos a usted, maestra, y a su invitada. Es bien interesante lo que se comenta, sería muy interesante que cuando lo vea en la escuela platiquemos. Es súper importante todo lo que comparte. Que mire que tengo una duda. Cuando se toma un taxi de la ciudad y nos dicen el clásico, para allá no voy, joven, ¿qué se puede hacer? ¿Eso se considera como negar el servicio? Ok, vamos a contestarle, aunque también no está relacionado al autotransporte federal, pero sí, si el taxista se niega a prestarle el servicio, tienen la opción, que muy poca gente lo sabe, de hablar a Locatel con las placas del vehículo. Usted habla a Locatel y presenta cualquier queja contra el servicio público de transporte, microbuses, combis, taxis. Le van a pedir las placas del vehículo, del taxi, el tipo de taxi y cuál fue su
Su queja le van a dar un número de folio. Sí es importante que conozcan el número de placas, porque si no, ¿cómo le dan seguimiento? Sí, claro. Entonces... De hecho, bueno, sí, si de plano ni te suben, pues... Que ahora con los celulares rápido tomas una foto. Sí, exactamente. Sí. Ok, gracias. Ilverde. Hola profesora, muy buenas tardes. Soy su alumna de los sábados, grupo 17B. Hola hermosa. Me parece que este tema es de interés para todos los que día a día utilizamos los medios de transporte. Gracias por la información y datos que nos están aportando. Saludos. Muy bien. Si observas, bueno, ya hay inquietud, pero ya ahorita empezaron a abordar diferentes sectores, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál crees tú que sea el problema de trasfondo, como vinculando uno con el otro? Pues veo las preguntas muy enfocadas al tema de la inseguridad. Es, como usted dice, un tema que se debe tratar aparte, pero siento que es lo que más llamó la atención, la cuestión de la inseguridad. Ahora, si lo vemos por el punto económico, definitivamente le pega a la economía del país. Así es. No solo la individual, la del país. Ok, mira, tenía por aquí algunas otras preguntas, por ahí las tenemos, ¿no? Listas, Esteban, por favor. Tenía otras dos preguntas. Dice, ¿cómo se garantiza la profesionalización de los servicios de autotransporte federal? Ese es otro tema también importante. Voy a retomar el programa que tuvo usted la semana pasada. Uh-huh. Trataron la capacitación. Así enfocada es. al punto turístico, Así sobre es. todo enfocada a alimentos y bebidas, ¿no? Ajá, correcto. Y su invitada tocó un tema. La gente se gradúa de esas carreras profesionales y sabe qué voy a hacer, ¿no? Ya tengo toda la teoría y bueno, hay que profesionalizar esa teoría. Bueno, las empresas también profesionalizan las debidamente constituidas, vuelvo a insistir, uh-huh, a los conductores. Inclusive muchas de las empresas tenemos nuestros propios centros de capacitación reconocidos e inscritos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, que tenemos avalado por la máxima autoridad en transporte la capacitación de propios conductores y hasta ajenos. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de saber que el conductor cuenta con la licencia necesaria y sabe conducir el autobús. No. Debe de tener una conciencia de lo que trae, no trae objetos, trae personas. Claro. ¿Sí? Entonces, empezando por ahí, las capacitaciones van en ese sentido, en el sentido de concientizar el humanismo. ¿Sí? Y la cuestión técnica, obviamente, se les dan técnicas, se les enseña, se les califica y se profesionaliza el conductor. Sí, tanto la parte técnica de cómo conducir y mecánica y también el trato a las personas. Sí. Cuando doy capacitación en mi empresa a los conductores, yo siempre les digo, si se va a meter un vehículo, déjalo que se meta, que te gane. Esa es la diferencia entre un conductor normal y un conductor profesional. Sí, hay que empezar por la cortesía. Sí, claro. Bueno, gracias. Rubigante, buenas tardes. Es muy cierto que nuestras autoridades les importan más los ingresos económicos que el bienestar de la sociedad, y esto por años ha generado inseguridad y corrupción en el país. ¿Quieres comentar algo? Pues está dicho todo, maestra. Sí, muy bien. Ruth Rangel, buenas tardes, soy de la licenciatura de Informática Administrativa. ¿Qué tanto afecta la inseguridad de la delincuencia a la economía del autotransporte y qué acciones realizan para prevenirlas? Bueno, es lo mismo, pero bueno, aquí él pide cómo prevenirlo. Bueno, ¿cómo prevenirlo? Por lo que respecta a las empresas, pues bueno, los controles, los filtros que se realizan. Pero vuelvo a insistir, eso va a seguir siendo solo prevención. Si la autoridad no regula, más que regular, no actúa como debe de ser, pues la delincuencia va a continuar. Ok. Gustavo Vázquez, buenas tardes, soy alumno de la 8ª generación de Informática Administrativa. Tocando el tema de las denuncias, ¿dónde es más recomendable levantar nuestra denuncia? Ok, la autoridad idónea es el Ministerio Público. Cuando hay un delito en carretera, la Policía Federal tiene facultad para tomarle su denuncia en el momento. Mira. Sin embargo, yo sí les recomiendo hacerlo como debe de ser, ante el Ministerio Público, que es la autoridad que va a perseguir el delito, quien va a integrar todo el seguimiento de la denuncia como debe de ser. Es Ministerio Público. Ok. Karen,
Buenas tardes, profesora. Soy alumna de Trabajo Social de los sábados 17B. Hola, Karen. Y me parece muy importante tener en cuenta que los medios de transporte que utilizamos cuenten y estén en buenas condiciones tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Son dos temas importantes que hemos tocado. Esa ¿no? cuestión del medio ambiente, los autobuses que prestan el autotransporte federal regulado tienen que cumplir la condición del certificado de verificación ambiental. Sí. Si no lo tiene, no puede circular. Cuando usted ingresa a la flota vehicular de una empresa de este tipo, un autobús nuevo, vamos a decirlo ahorita, pensar en un 2019 o un 2020, no le piden los certificados. ¿Por qué? Porque el mismo fabricante, Volvo, Scania, Mercedes-Benz, no quisiera dejar alguno fuera, todos los grandes fabricantes, expiden una constancia en la cual se acredita que el motor es nuevo y que el vehículo cubre con las condiciones debidas, por lo que está exento legalmente de verificar en 2 años. Pero bueno, hablamos de autobuses nuevos. Los autobuses que no son tan nuevos tienen que cubrir su verificación ambiental, porque tienen un periodo de vida para prestar el servicio, claro, que es de 15 años. Usted explota el autobús 15 años, nada más, no permite la autoridad más. Sin embargo, en esos 15 años, si usted los 15 años explota el vehículo, tiene que cubrir cada año su verificación ambiental independientemente de las condiciones físico-mecánicas, lo que le decía, de la seguridad mecánica. Pero el ambiente... Sí, porque de hecho les hacen un estudio de homologación donde verifican que realmente está en óptimas condiciones por el tipo de contaminantes. Sí, y hay que llevarlo a los centros específicos que están autorizados por la Secretaría. Sí, claro. No es en cualquier el medio ambiente. Sí. Muy bien, gracias. Alba Carpio. Hola, buenas tardes, alumna de licenciatura de Trabajo Social 17B. De acuerdo al tema, creo que los transportes que no están regulados son los más peligrosos, pero son los que más se toman, ya que son más baratos las cuotas. Se necesita más la seguridad para que estos transportes, ¿qué pasa con esos transportes? ¿Qué sanción tienen y qué están haciendo las autoridades competentes para que acaben con los transportes piratas o se regularicen, ya que se ve que aumentan más? Bueno, en cuanto a qué sanción tienen, pues definitivamente no pueden ni siquiera circular. Lo que le comentaba, si es un autobús que tiene un permiso turístico, no puede prestar un servicio de origen a destino como autotransporte federal. ¿Y qué son las acciones? Vuelvo a insistir, verificación de la autoridad. La autoridad, que es quien tiene la facultad de verificar el servicio, es quien tiene que realizarlo. Sacar de operación el vehículo que no cubre los requisitos. Correcto. Muy bien, vamos nuevamente a un corte y regresamos en un momento. Quisiera antes comentarles acerca del cuarto encuentro de Derecho 2019, llamado El Derecho del Siglo XXI, Retos y Propuestas, el cual se llevará a cabo de la siguiente forma: jueves 11 de julio en el auditorio de Impotláhuac, preencuentro de 17 a 19 horas. Sábado 13 de julio en el auditorio 517 IMES, Montevideo, cuarto encuentro de 9 a 17:10 horas. El costo del evento será de 350 pesos, incluye preencuentro, encuentro, constancia de participación, blog, pluma y morral. Los alumnos pueden inscribirse en Caja Montevideo, Tlalpan o Tláhuac a partir del martes 4 de junio del 2019 y la capacidad será de 315 personas. ¿Vas a andar por ahí, Doria? Sí, yo creo que sí. Miren, por ahí lo van a ver. Bueno, pues los esperamos, todavía hay tiempo para inscribirse, va a estar muy interesante. Esto es Extramuros, regresamos en un momento, no se vayan. Qué bueno que siguen por aquí con nosotros, ya estamos de regreso. Bueno, por ahí creo que esta sí ya la platicamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Dorian? Sí, esa ya la así es. Ok, Jessie Escorcia. Es importante saber que se tiene un control de los autobuses para que estén en regla. Sin embargo, esto no nos libra de la inseguridad que cada día crece más en el país. Sí, pues es un comentario, ¿no? Efectivamente, que es lo que platicábamos hace un momento. Ailit, considero que el transporte, por lo que tiene un gran reto actualmente, con la existencia de aplicaciones extranjeras que expresan el mismo servicio por precios varios
y que la modernización del transporte es obligatoria para garantizar la seguridad y el beneficio de los pasajeros que ocupan diariamente los diferentes servicios. Ajá, efectivamente, es un comentario más, ¿no? Este está enfocado a las aplicaciones. Así es. La cuestión del transporte local Sí. de los taxis. Apenas el movimiento que hubo, que pretendían sacar a estas empresas de aplicaciones, los taxistas. Exacto, sí, claro. Entonces, De hecho, en los mismos autobuses, las empresas de autobuses ya tienen su propia aplicación, ya te metes y ya puedes reservar y... sí, Ajá, la ya tecnología. la tecnología es maravillosa. así es. Ok, bueno, ¿existe algún programa que tenga como función básica la activación de la economía en materia de autotransporte? Hay un programa específico, es algo muy interesante. Es un programa que en el medio conocemos como la chatarrización. El gobierno federal desde el año pasado, no, desde hace 2 años, ha dejado de implementarlo. ¿En qué consiste este programa? Y si es un programa 100% de activación económica, porque usted tiene autobuses que ya cumplieron su vida útil, y esos autobuses los lleva a chatarrizar. ¿Qué es esto? Los lleva a un centro de destrucción registrado y autorizado, donde los van a destruir. Por cada autobús destruido no le va a dar efectivo o depósito, no va a haber una cantidad, sino un certificado de chatarrización que tiene un valor económico para que usted lo haga valer en la compra de autobuses nuevos con los armadores. ¿Qué beneficio puede tener el armador? Estímulos fiscales. Claro. Entonces aquí pues hay beneficio, se activa la economía, las empresas renuevan su flota, los armadores venden y tienen estímulo fiscal. Pero bueno, hace 2 años que no se lleva a cabo. ¿Por qué? Desconozco la causa, inclusive todas las empresas verificamos la miscelánea fiscal cada año, no ha aparecido, se ha dejado. No sé si tenga que ver ahorita el cambio de gobierno que se hizo, esa transición, pero bueno, es un programa que es en manera atractivo por el beneficio que genera. Sí, claro. ¿Y qué sucede con esa chatarra? ¿Esa chatarra no la ocupan, por ejemplo, en el irregular? No, porque se destruye, maestra, no. O sea, okay, se totalmente emplea, destruye. totalmente. Ok, No, o sí, sea, más vale no como queda nada. aclararlo, ¿no? Sí. O sea, entra el autobús, uno de los requisitos es que el autobús entre rodando al centro de chatarrización. Entonces, obviamente las empresas que tienen autobuses lo van a hacer. El autobús entra rodando, lo pesan, se destruye completamente y ya se da el certificado de cuántas toneladas de Correcto, chatarra. sí era importante aclarar. Sí, total. Obviamente ya después las destructoras van a usar ese metal en sí, claro, en otras cosas, pero es desde cero, vaya. Sí, pero no hay riesgo de que se destruye. Gracias. Karen, si consideramos que la capacitación que le dan es buena, pero la persona no está tan apta para desarrollar esa actividad, ¿cómo hacen ustedes para que estas personas se desarrollen con un mejor desempeño? Bueno, es que simple y sencillamente si la persona no es apta, no maneja. Ese es buen punto, Sí. qué bueno que lo aclares. Sí, no, una persona no apta no conduce un autobús, en empresas profesionales. Una persona no apta porque volvemos al punto riesgo, maestra. Riesgo, seguridad. Estamos transportando pasajeros. Claro, vidas. Entonces, es la prioridad Vidas, es el claro. pasajero. Muy bien. Rebeca Hernández, buenas tardes. Soy de la licenciatura en Informática Administrativa. Como bien sabemos, la corrupción no se ha erradicado del todo. Es por ello que hay muchos taxis piratas y servicio de mala calidad y peor aún con tarifas muy altas. ¿Qué se está haciendo al respecto para regular este medio de transporte tan necesario para los usuarios? Sé que no es el tema como tal, pero tú como abogado, ¿qué has observado? Bueno, los taxis pirata, las autoridades locales, de igual manera que, como planteamos, las autoridades federales deben regular, igual las autoridades locales deben regular el funcionamiento de los taxis piratas. Vamos a casos prácticos, si usted me lo permite. Adelante, doctor. ¿Qué pasa en el Estado de México? Se crean asociaciones y esas asociaciones hacen ciertos movimientos y les permiten funcionar. No digo que todos, porque generalmente la gente trabaja y quiere dar el servicio,
pero hay alguno o dos elementos que no cumplan los requisitos, ni siquiera tengan el carro en óptimas soluciones, pero ya porque participaron en la marcha, porque fueron y estuvieron, como vulgarmente se dice, borregueando, les permiten en la prestación del servicio. ¿Y cuántos asaltos no se convierten en esos taxis? Sí, claro. Entonces, es otro problema también grave a Okay. nivel local. Sí, a nivel local, y eso sería tema diferente, ¿no? Tal vez Sí. armemos también por ahí algo, porque si observas, hay mucho interés. Cuando Sí, yo sí, observo, sí. en cada uno de los programas normalmente salen líneas de investigación diferentes, y es precisamente por eso Extramuros, la idea de ver qué es lo que está impactando a la sociedad. Entonces igual y por ahí podemos hacer algo, ¿no? Claro, maestra. Gloria. Ok, Shelly. Hola, buena tarde. ¿Cómo es la regulación de transporte privado con el gobierno y cuáles son las obligaciones de estas empresas con usuarios? Bueno, la regulación del transporte privado con el gobierno, como lo dije en un principio, lo regula la legislación de autotransporte, principalmente el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. Está la Ley de Caminos, Puentes y Vías, diversas leyes que rigen el autotransporte, donde se establece inclusive cuánto se pagará por la pérdida de una carga, cuántos asientos deben tener, todo eso está regulado. Dice la segunda parte, ¿cuáles son las obligaciones de estas empresas con los usuarios? Cumplir la ley, prestar un servicio de calidad. Pues se supone que somos empresas debidamente establecidas y reguladas. Entonces es prestar un servicio de acuerdo al boleto y tipo de servicio que el usuario está comprando. Sí, claro. Si compra de primera, es de primera. Si compra ejecutivo, pues es ejecutivo. Si compra económico, es económico. Pero la calidad del servicio debe ser de una empresa regulada. Y como empresa regulada como tal, tiene el usuario el derecho de que si no es como tal, hacen una queja, Sí, y claro. la empresa inmediatamente toma cartas Sí, en el asunto. hay varias opciones. La más viable pues es que el usuario acuda directamente a la empresa, y créanme que las empresas van a dar solución. Claro. Hay usuarios que optan por irse a Profeco. Profeco también es competente, pues es un servicio, un contrato mercantil, ¿no? O ante la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero sí, está debidamente regulado esto. Tienen el derecho los usuarios de presentar su queja, claro. ¿Por qué es mejor ante la empresa? Bueno, porque la respuesta va a ser rápida. Sí, es una oportunidad de mejora para la empresa. Así de es, hecho. así es. Muy bien, gracias. Daniel Caicedo, sé que no es el argumento central, pero me interesaría mucho saber su opinión. Retomando unos programas de hace 3 meses en donde se comentaba la importancia de las perspectivas de género, hoy en día sé cuántas con vagones en el metro que solo son para mujeres, al igual que autobuses, que sí es una medida muy importante y positiva. ¿Qué importancia habría si se considera que sea necesario que existiera lo mismo, pero para los hombres también? Saludos Daniel. Bueno, a los casos que se refiere esta pregunta, pues yo creo que sí existe, porque al hacer la división tenemos vagones exclusivos para mujeres y exclusivos para hombres. Es como entiendo la pregunta. Yo creo que sí se da. ¿Ya ves, Daniel? Sí hay. Sí hay. Ok, sí, ya me está viendo que ya se nos fue el tiempo. La verdad es que creo que fue muy productivo este programa, esta información. Te agradezco mucho, Dorian. Antes de irnos, me gustaría mucho que les mandes, si algo concreto, un mensaje, algo que quieras decirle a nuestra audiencia. Claro que sí. Viajen en autobús, es el medio más seguro, el medio más capaz, y movemos los autobuses, movemos el país. Muy bien, Dorian. Pues muchísimas gracias. Esto fue Extramuros, Economía y Nación. Los esperamos próximo miércoles 3 de la tarde. Que tengan una excelente tarde.